En este día 6 de marzo nos encontramos aquí en el Complejo Cultural Palacio Obispo Solís porque desde hoy hasta el próximo viernes, como pueden ver, podrán visitar una exposición de libros. Concretamente esta mañana se inauguraba la exposición de libros antiguos 4 siglos de mujeres en la literatura, organizada desde la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad Zona Centro. Libros que en este caso ha cedido Joaquín Sáchez para que se puedan ver y visitar a lo largo de estos días, y no solamente verlos, sino también conocer más sobre las escritoras desde el siglo XVII hasta el siglo XX, una selección de ellas, tanto españolas como extranjeras. Para ello, a lo largo de estos próximos días se van a llevar a cabo también visitas guiadas desde las 11:30 y hasta las 12, a pesar de que la exposición podrá visitarse hasta las 3 de la tarde. Pues esta es la primera de las actividades con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra, como cada año, el 8 de marzo.
Bueno, buenos días a esta humilde exposición de libros antiguos escritos por mujeres desde el siglo XVII, y vamos a hacer un pequeño recorrido así explicando algunos libros, algunas autoras, para que conozcamos que muchas son desconocidas, y muchas son desconocidas por el hecho de ser mujeres. De hecho, muchas usaban seudónimos, porque si editaban con nombre de mujer o no las dejaban, o si conseguían editar, no vendían. Entonces, utilizaban seudónimos como Fernán Caballero y George Sand, ¿vale? Bueno, he configurado la sala de tal forma que de los más modernos a los más antiguos, de los más modernos entre comillas, porque son algunos tienen 70 años, ¿no? Entonces hemos empezado con el siglo XX, ¿vale? Hemos expuesto, como veis, a la izquierda a las escritoras españolas y a la derecha a las extranjeras, ¿de acuerdo? Va de cartel en cartel, el primer cartel es del siglo XX, perdón, y empezamos con el primer cartel. Yo he puesto la primera de las autoras españolas a Clara Campoamor, que para mí es una de las más importantes posiblemente de la historia en España, sobre todo porque, al igual que en otros países, hubo muchas mujeres que quisieron conquistar la igualdad, el derecho al voto y todo eso. En España lo luchó sobre todo y lo consiguió una sola mujer, que fue Clara Campoamor, que fue la que consiguió el derecho de las mujeres a votar, el sufragio femenino, ¿vale? Entonces hemos traído una primera edición de una de sus obras, que es Heroísmo criollo, de 1939. Y habla un poquito. He puesto pequeñas reseñas de cada escritora para que nos introduzcamos un poco en ella, ¿vale? Y ese es uno de sus escritos que escribió, creo que en el exilio, porque consiguió el voto femenino, y cuando ganó Franco la guerra, pues se tuvo que exiliar, ¿vale? Aparte de libros importantes, también he querido poner libros curiosos. Uno de ellos es este de Celia y sus amigos, que en los años 20, 30, 40 era muy famosa la autora, que era Elena Fortún, que era una escritora republicana, pero escribía así libros infantiles, porque los libros, digamos, donde criticaba las consecuencias de la guerra, pues no se los imprimían, ¿vale? Aquí tenemos Celia y sus amigos de 1942. Otra autora española ya más contemporánea, también del siglo XX, que es Ana María Matute. Lo he traído por la curiosidad de que estaba firmado por ella, el libro, ¿vale? Primera memoria del año 1960, y está firmado por ella, es un poco la curiosidad. Otro libro o otra autora, no ya tanto importante, sino curiosa, su vida y su obra, es esta niña, porque en realidad era una niña, se llamaba Hildegard, nació en 1914 y murió a los 19 años a tiros de su madre, ¿vale? Porque su madre es una historia curiosísima. La madre quería tener a una niña perfecta en todos los sentidos, entonces no quería ni siquiera que hubiera un hombre con ella. Se acostó con un hombre, luego pasó del hombre, le pagó, creo, tuvo a su hija, la estuvo educando en los idiomas, en la ciencia, y la hija era una niña prodigio. Ya te digo, escribió un montón de libros, se licenció en Derecho con 17 años, y sin embargo, pues claro, se echó su novio, luego se quería ir a Inglaterra a trabajar con otros autores, y la madre no soportaba eso, pensaba que se le iban a estropear, y una noche entró en su habitación y le pegó 4 tiros con una escopeta, con una pistola, perdón. ¿Vale? Esa es Hildegard. Y tengo, de hecho, Hildegard, ella era española. Ese nombre un poco así que suena además, se lo puso la madre también por complicar las razones, ¿no? Y presentamos aquí una primera edición de uno de sus libros de 1932. Para terminar con el siglo XX, porque como veis está lleno de libros del espacio, es que no puedo traer muchos más libros, tengo más, pero no puedo traer más. Está Concha Espina, en este caso Al amor de las estrellas, las mujeres del Quijote, que es una edición de 1916, perdón. Bueno, estas son las españolas que he traído del siglo XX, y allí están las extranjeras del siglo XX. Algunas son importantes y otras no tanto, pero sí curiosas, ¿vale? Hemos empezado con Agatha Christie, porque es una de las autoras más, me voy a poner aquí, es una de las autoras más importantes, porque era una especie de, o sea, vendía como Shakespeare o como la Biblia, vendía muchísimos libros. Agatha Christie la conoce todo el mundo, ¿vale? Escribió un montón de libros de Hércules Poirot y Miss Marple, que se han llevado al cine, bueno, sí, al cine, a la televisión en serie. Y era una escritora británica que ha vendido 4.000 millones de novelas a lo largo de la historia. Impresionante, ¿vale? Este caso no es que sea una gran escritora, Elizabeth Shawi, pero sí es un caso curioso porque era una mujer que muy intrépida, se montaba en un avión y se recorría Asia, se iba a Rusia, y luego escribía sus memorias
en libros, ¿no? Y por eso tenemos una edición en español aquí de Aventuras de una mujer en avión, de 1930, y era una mujer muy curiosa. Si veis alguna foto, se ponían unas cazadoras que llamaban la atención en la época para una mujer, que querían, así no visten la señorita, pero ella se vestía de esa manera. Y como comento aquí en la semblanza, Hergé, que era el escritor que escribió Tintín, no sé si os suena el personaje de Tintín, pues dicen que se fijó en ella para crear el personaje. De hecho, el nombre de ella, el apodo de ella era Titaina. Entonces, de Titaina a Tintín dicen que puede ser. De hecho, vestía igual que Tintín, también era aventurero, se subía en aviones y todo eso, ¿no? Bueno, también dentro del siglo XX, de las extranjeras, me parecía muy importante traer, porque esta ya no es escritora de literatura, sino de ciencia, que en este caso es Madame Curie. Y conseguí esta edición de 1924, creo que es la primera edición de Madame Curie. Y Madame Curie, como sabéis, es la primera persona, incluidas hombres y mujeres, que consiguió 2 premios Nobel en dos categorías diferentes, en física y en química. Y era una mujer, era una cabeza privilegiada en esa época. Estamos hablando de los años 20, ¿eh? Entonces traigo esta primera edición de uno de sus libros. De las escritoras extranjeras está Virginia Woolf también, que también es muy importante, una mujer que escribió un libro que se llamaba Una habitación propia, que donde decía que las mujeres tenían que tener su espacio propio, igual que los hombres lo tienen, que las mujeres tenían que tener su espacio propio, su tiempo para sí mismas, porque siempre las mujeres han estado cuidando a otras personas, a veces descuidándose a sí mismas, y Virginia Woolf decía que las mujeres tenían que tener su propio espacio, ¿vale? Murió, se suicidó, tenía un trastorno bipolar y se suicidó en 1941. Bueno, hasta aquí el siglo XX, aquí el siglo XXI, perdón, el siglo XX, vamos para atrás, el siglo XIX, si, podéis acercaros si queréis. Empezamos en este caso por las extranjeras. Uno de los libros más famosos del XIX, que era La cabaña del tío Tom, que todo el mundo o ha escuchado hablar, o lo ha leído, o lo ha visto en películas o en dibujos animados. La cabaña del tío Tom es una obra de Beecher Stowe que escribió en el siglo XIX, y tenemos una edición aquí también del siglo XIX, ilustrada, muy bonita, y fue un libro muy importante porque dio un impulso al espíritu antiesclavista del siglo XIX en Estados Unidos. Luego tenemos a Jane Austen, también muy famosa por sus obras. Sus obras se han llevado también al cine muchísimo, Sentido de sensibilidad, todo este montón de libros. Una de las escritoras más importantes de la historia, incluidos los hombres, ¿eh? Luego tenemos a George Sand, que al igual que Fernán Caballero, era una mujer que decidió usar el seudónimo de un hombre para poder vender libros. La presionaron, dice, usa un nombre así como de hombre, y se llamaba George Sand. Y la traducción en español de su nombre, de su seudónimo, era Jorge Sand. De hecho, está aquí, en esta edición en español se llama Jorge Sand, pero si era una mujer, pues usaba el seudónimo de un hombre, ¿vale? Era una mujer muy curiosa porque vestía pantalones en el siglo XIX, vestía pantalones, fumaba puro, salía por ahí por las noches, tenía un montón de amantes, y sin embargo, la lista de libros que escribió era interminable. Yo no sé cómo le daba tiempo a todo, ¿vale? Bueno, ahora este también es muy famoso, que es Heidi, que todo el mundo conoce Heidi. De hecho, he puesto una fotito ahí también de Heidi y los dibujos, porque yo pensé que era un libro más o menos moderno, de los 1950, no, casi no, y es del siglo XIX, entonces de 1880, 81. Entonces, bueno, es de Johanna Spry, Suiza, y bueno, como tengo la edición de 1880, pues la he traído, ¿vale? Y luego también he traído aquí de las hermanas Brontë, una de ellas, Charlotte Brontë, que escribió Jane Eyre, que es una de las novelas más famosas también del siglo XIX, en este caso una edición francesa, ¿vale? Por la parte española, así está un estudio sobre la mujer de Jimeno, que es una escritora española del siglo XIX muy desconocida. Fernán Caballero, que hemos hablado antes, que utilizaba el nombre. Fernán Caballero, sabéis que no era su nombre real, era Cecilia. Fernán Caballero es un seudónimo, que parece como de hombre, que usó ella para poder vender. Fernán Caballero es el nombre de un pueblo de La Mancha, ¿vale? El nombre. Concepción Arenal, también este tipo de escritoras del XIX, si nos suena, Fernán Caballero, Concepción Arenal, en este caso una edición del siglo XIX de El visitador del pobre, ¿vale? Teníamos que traer una extremeña, y tenemos además una extremeña muy aparente, que es Carolina Coronado. Su vida y su obra es muy interesante, una mujer apasionada también y muy crítica. Y si luego tenéis tiempo, leer un poco algún texto suyo que he puesto por ahí, no de libros, sino de su opinión sobre cómo su pueblo no dejaba que las mujeres asomaran la cabeza, ¿no? Las mujeres a las tareas domésticas, y eso ella no lo comprendía. Pues traigo una edición de 1754, creo, de Las Egeas de Carolina Coronado.
Pardo Bazán, que fue también una escritora del 19 muy, muy importante, y además hacía todo, era noble, era periodista, era columnista, era dramaturga, era escritora, hacía de todo. Y una de las autoras más importantes también del siglo XIX, ¿vale? Bueno, no sé si fui muy rápido o estáis más o menos enterando. Bueno, vamos ya otra vez más para atrás, vamos al siglo XVIII ya. En realidad son libros del siglo XVIII, no escritoras del siglo XVIII, porque por ejemplo está Safo, que era de la antigua Grecia, ¿vale? Safo era una mujer muy interesante porque era una escritora de la época, antes de los romanos, para que nos hagamos una idea, y se llamaba Safo de Lesbos. Sabéis que de ahí viene un poco el concepto de lesbiana, porque decían que ella, y era verdad, pues ella era lesbiana. Entonces de ahí viene el término de lesbiana, de Safo de Lesbos. Era muy interesante, hacía unas poesías muy sensibles, muy bonitas, gustaban mucho, pero no era una mujer endeble, no, era muy hecha para adelante. De hecho, cuando su padre murió, el negocio familiar se lo echó ella al hombro y prosperó. Era una mujer muy interesante. En la antigua Grecia no pasaba nada así porque hubiese relaciones lésbicas, no estaba mal visto, no había ningún problema. Bueno, en el siglo XVIII estas sí ya son escritoras francesas, que en Francia hubo un montón de escritoras que no nos suenan Montesquieu, Rousseau, yo qué sé, esos nombres, Descartes, pero las escritoras no nos suenan. Y sin embargo hubo un montón de escritoras en el siglo XVIII, sobre todo en Francia, ¿vale? Aquí he traído algunas ediciones del siglo XVIII y he intentado traer ediciones en castellano para que por lo menos podamos leer bien la página del título, pero vamos, también las hay en francés. Y una curiosidad del siglo XVIII es que he traído un poema manuscrito del siglo XVIII de una autora, que es este, ¿vale? El apellido es que es italiano, Bergalli, ¿vale? Esta autora, esta poetisa italiana del siglo XVIII, escribió un poema en el siglo XVIII en un papel y yo lo tengo. Entonces, lo tenéis ahí, es una curiosidad, la caligrafía, el papel, está un poquito viejo, pero está interesante, ¿vale? Bueno, y aquí ya están los más antiguos, que ya es siglo XVII, 1600, que son los más antiguos que tengo escritos por mujeres. También predominan la francesa, como en este caso de Soulier, Madame de Soulier, con un libro de 1691, ¿vale? Luego tenemos a Madame Lafayette, que era muy interesante porque, al igual que otras autoras, no firmaba con su nombre, tenía que utilizar un seudónimo, en este caso ponía Segrais, ¿vale? Pero era Madame Lafayette, y escribió este título tan curioso que era Zaida, una historia española, ¿vale? Y del siglo XVI, de 1671, ¿vale? Libro antiguo de verdad. También del siglo XVII tenemos a Madame Fouquet, que era, aparte de escritora, le interesaba el tema de la medicina y escribió tratados de medicina, digamos, aplicados para que la gente común los pudiera entender. Se llamaban remedios caseros, en realidad, pero era medicina. Y tenía muy buena acogida en su época. Entonces Madame Fouquet escribió unos cuantos libros en el siglo XVII y está en francés, claro, que era su idioma original, y es el que hemos traído. Bueno, esa es otra escritora francesa, Madame de la Suze, también del siglo XVII, piezas galantes que se llamaban, generalmente de tema amoroso, ¿vale? Y una de las joyas de la corona de la exposición es una obra del siglo XVII de Santa Teresa de Jesús, que para mí es la cumbre de la poesía mística española, con San Juan de la Cruz. Un libro en pergamino, que es piel de vaca o de cordero, dependiendo de... De hecho, el pergamino a veces estaba hecho de piel humana, y no en pocas ocasiones, se aprovechaba, ¿vale? En este caso, la obra de Santa Teresa... ¿Cómo? No. En el siglo XVII los muertos eran como los guarros, se aprovechaba todo. No mucho, generalmente no, eran de animales, pero en ocasiones era piel humana. Y en este caso es una obra del siglo XVII de Santa Teresa de Jesús, que sus obras, ella nunca vio una obra suya escrita. Ella escribía y hasta que no se murió dije, no, esta mujer escribe como Los Ángeles. Entonces el convento del Carmelo encargó una edición y editaron sus obras, ¿vale? Es un pergamino precioso, para mí es una de las joyas de la corona que tengo, ¿vale? Bueno, hasta aquí es un poco un recorrido, ya digo, dependemos un poco del espacio y he intentado que tampoco se acumule mucho, que queda muy feo tan acumulado, pero es un recorrido un poco desde el siglo XVII hasta hoy. Y aquí algunas curiosidades, si queréis pasar. Libros escritos por hombres, que también tengo unos cuantos libros escritos por hombres sobre mujeres, ¿vale? Entonces, en este caso es un tomo de Castelar, de Emilio Castelar, de 1888. Tengo la colección completa, pero no la iba a traer, entonces he traído un tomo,
que se llama Galería Histórica de Mujeres Célebres, ¿vale? También un libro curioso, La historia moral de las mujeres, de Francisco Nacente, del siglo XIX, que, bueno, está bien porque es una edición bonita, ¿vale? Una bonita ilustración y todo. Y también un libro bastante valioso porque es un tratado de medicina sobre los partos, ¿vale? Que escribió Ventura Pastor, a finales del siglo XVIII, en 1789, con ilustraciones de partos, ¿vale? De cómo sacaban los niños en la sala de partos y todo eso. Está bien. Lo que pasa es que no puedo permitir que los toquemos mucho, pero es un libro interesante, las ilustraciones son muy curiosas. Bueno, ya para terminar, igual que hay escritoras y hay escritores que hablan sobre mujeres, también había libros, no voy a decir que iban en contra de la mujer, que también las había, pero sí que querían que las mujeres estuviesen en su sitio, entre comillas. Tú, la casa, los hijos, tus labores, ¿vale? Y para eso se hicieron unas cuantas ediciones, ¿vale? Por ejemplo, la ciencia de la mujer. Digo, pues esto es muy interesante, la mujer científica, ¿no? La ciencia de la mujer es la casa, aprender con idioma, pues las cosas de cortesía y todo esto. O la flora, educación de una niña. Pues ya sabéis cómo va a ser la educación de una niña en el siglo XIX. Suponéis, ¿no? También a coser y todo eso. Y esta edición también, esta ya directamente se llama La mujer en su casa. O sea, aquí no hay discusión. La ha traído, sin embargo, porque es una edición muy bonita, ilustrada, ¿ves? Que está plagado de ilustraciones muy bonitas y bueno, está bien. Cómo hacer bordado, ganchillo, ¿vale? Entonces es muy interesante. Pero ya digo que son libros, este tipo de libros perpetuaban el rol de la mujer en su casa como cuidadora y como ama de casa y como esposa, ¿de acuerdo? Y bueno, este es un poco el recorrido de exposición, no sé si os parece, yo creo que hay libros que están interesantes y lo que os invito es que entréis en la vida de algunas de ellas, ¿vale? Tengo muchísimos más libros, pero de antiguos creo que estos son de los más... Es con motivo del 8 de marzo, la conmemoración de las mujeres, de la mujer trabajadora, que se dice antiguamente, pero en realidad es el Día de las Mujeres, ¿vale? Porque no es el Día de la Mujer, es el Día de las Mujeres, porque mujeres hay muchas, y muy diferentes entre ellas, y muchas sufren diferentes discriminaciones por el Día de las Mujeres. Entonces se han hecho una serie entre el ayuntamiento, las asociaciones, un poco también la Oficina de Igualdad, hemos hecho una serie de actividades y esta corresponde a las actividades. Decir que va a estar desde hoy hasta el viernes, ¿vale? Esta exposición, y a las 11:30. Y a las 11:30 todos los días, excepto el miércoles, habrá pareció una visita guiada, de 11:30 a 12, perdón. De 11:30 a 12. Pero está abierta la exposición desde las 8, desde las 9 hasta las 3, prácticamente. De 9 a 3 está abierta y con guía, que soy yo, de 11:30 a 12, ¿de acuerdo? ¿Vale? Aparte de la exposición, haremos una especie de conferencia, charla, que es muy interesante porque ahí vamos a hablar desde el principio de los tiempos de la mujer escritora. Y es interesante porque no solamente nos vamos a enterar de muchas cosas, sino que está salpimentado de anécdotas muy interesantes. Por ejemplo, la primera persona que escribió, o de la que tenemos constancia de que hay escritura, fue una mujer, ¿vale? En la antigua Persia, en Mesopotamia, era una mujer, no un hombre, era una mujer. La primera persona que escribió una novela era una mujer, china en este caso, perdón, japonesa en este caso. Con estructura de novela. Entonces, nos podemos enterar de aspectos muy interesantes de la historia de la literatura y de las escritoras en la conferencia, que será exactamente el día 8 por la tarde, después del documental. Es donde haremos la conferencia, ¿vale? Haremos la conferencia sobre la historia de la literatura de las mujeres desde antigua Mesopotamia hasta nuestros días. Y veremos temas y otras anécdotas muy interesantes, por ejemplo... A la escritora de Harry Potter, que es muy famosa, pues, perdón, le recomendaron que no firmara como mujer. Y si veis sus escritos, sus libros, está escrito como J.R. Rowling, creo que es. O sea, que no aparezca tu nombre de mujer. Igual que ella, pues muchísimas mujeres, como hemos visto, George Sand o Fernán Caballero, tuvieron que firmar como hombres, ¿de acuerdo? Y veremos casos también interesantes como el de María de la O, de Járraga, cuyo marido escribió un montón de libros que eran suyos, eran de su mujer. Y el marido, cuando murió, reconoció que los libros los habría escrito su mujer, pero que los derechos eran para él, ¿vale? Pero la mayoría de los libros los habría escrito su mujer. Es muy interesante. Todas esas anécdotas las podemos ver en la conferencia del miércoles por la tarde sobre los libros antiguos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que contestar? Exactamente.